Buenas tardes, soy Rosana Arriagada. Este trabajo es para la carrera de técnico en trabajo social, desarrollo psicosocial de la infancia y la adolescencia en la asignatura con la profesora Andrea Lau Concha. En esta presentación se relata la historia de Carlos Santana, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, pionero del rock latino, quien se atrevió a fusionar rock, blues, jazz y ritmos del África y del Caribe. Deben destacarse los factores aquí de riesgo que puede haber tenido en su vida infanto-juvenil, así como los factores de protección. Mostrar su personalidad, sus características y su problemática. Él nació el 20 de julio de 1947. Se llama Carlos Humberto Santana Barragán. Nació en Autlán de Navarro, Jalisco, México. Sus padres, Josefina y José. Ya en 1955, su familia se traslada a Tijuana, donde aprende violín con su padre. El nacimiento de Carlos Santana al 47 es en una familia de escasos recursos. Carlos tenía solo 8 años y 5 hermanos en 1955, cuando su padre abandonó el hogar. La madre de Carlos, doña Josefina, dijo: me tiene que decir en mi cara que no me quiere ni quiere a nuestros hijos. Ella tomó a sus 6 niños en un difícil viaje que llegó a Tijuana, donde había sabido que él estaba viviendo con otra mujer. Fue Carlos quien tocó a la puerta de ese lugar y el primero que vio a José, su padre. Ellos volvieron a ser familia y 2 hijos más nacieron en Tijuana. Carlos siempre admiró a su madre por su determinación y lograr sus objetivos, algo que dice haber heredado de ella. Desde 1957 a 1959, Carlos fue abusado por un hombre estadounidense, el mismo tiempo en el que comenzó a trabajar con su padre para ayudar en el hogar. En 1959, su madre enfrenta a este estadounidense y luego se enteran que había abusado de varios otros niños. El hombre huye y no vuelven a saber de él. En 1960, con 13 años apenas, él se muda a San Francisco, solo. Se gradúa de preparatoria y se sumerge en la música local. En 1969, con solo 22 años, la banda toca en el Festival de Woodstock. Después de eso, lanza su primer álbum. Antes, en 1966, había formado la banda Santana Blues Band. Luego, en la década del 70, lanza varios álbumes exitosos. Después de Woodstock, que lanzaron su primer álbum, él fue el que fue un éxito total. Carlos Santana recibió su primer gran cheque de las ganancias de ventas del álbum y lo primero que hizo fue regalárselo a su madre. Él le había prometido hace unos años atrás que le daría su primer cheque para que se comprara una casa con todo nuevo en su interior. Así como también le había dicho a su madre que él aparecería algún día en el programa de Ed Sullivan, conocido por llevar solo famosos. Ambas promesas cumplidas. Los factores de riesgo que él tuvo fue la exposición al niño que fue Carlos a ambientes bohemios donde se fumaba y bebía, ya que acompañaba a su padre a trabajar como mariachi tocando el violín. El trabajo en sí, un niño de 10 años no debería haber sido llevado a trabajar. El lugar donde vivían en Tijuana, que era un sector marginado con vulnerabilidad socioeconómica. Los factores de protección fueron su madre, principalmente. Ella siempre le demostró su preocupación por su bienestar, en todo sentido, siempre dispuesta a defenderse y a defender a sus hijos. Tener una familia con padre, madre y hermanos que se apoyaron siempre. Grupo de amistades que, si bien estaban inmersos en un ambiente vulnerable, las amistades de su edad antes de los 19 años siempre fueron buenas, con inclinaciones hacia la música. Las características personales de Carlos Santana. Carlos Santana es reconocido no solo por su virtuosismo musical, sino también por su por buscar la espiritualidad, ser apasionado y estar profundamente conectado con la cultura latinoamericana. Su persona se percibe como humilde, sensible y artística, queriendo transmitir paz y unidad a través de la música. Físicamente, de joven fue muy delgado, se le consideraba alto para ser latino, con 1,78 de estatura. Ha acostumbrado siempre a usar bigote. Actualmente tiene 78 años y se encuentra con una contextura algo más gruesa. Su problemática. Primero estuvo el hecho de haber sido abusado.
pero el amor de su madre le tuvo como lo defendió y le enseñó del amor de Dios, hizo que Carlos Santana no se considere a sí mismo como víctima hasta nuestros días. Ya mayor, él tomó aquello que ocurrió, perdonó y envió el recuerdo de esa persona hacia la luz. Luego decidió no tocar el violín sino guitarra, cuando solo tenía 13 años. Su padre se opuso en un principio, hasta que lo oyó tocar en una plaza junto a su mentor Javier Batiz. Cuando iba a Fillmore a tocar, se encontraba con músicos que nunca interpretaban una misma canción de igual manera, porque siempre estaban drogados. Carlos Santana quería más ensayo y menos drogas, pero igualmente fumó marihuana. Muchas veces se sintió discriminado por su aspecto latino. Recuerda que una vez le dijeron, oye tú, Panchito, come frijoles, hijo de... entre otras frases, pero se refugiaba en la música, que según él es un contacto con Dios. Definición de personalidad y la propia de Carlos Santana. Su personalidad es una combinación dinámica de factores biológicos y factores psicosociales. Es dinámica, ya que, contrario a lo que se creía antes, esta puede ir mutando en el tiempo y adaptándose. La parte biológica es el temperamento, donde una persona responde al entorno de manera predecible. No solo influye en la manera en que los niños se aproximan y reaccionan ante un mundo exterior, sino también en la manera en que regulan su funcionamiento mental, emocional y conductual, según Papalia Martorell, 2015. La personalidad de Carlos Santana, su temperamento está dado por lo heredado de su madre, la fuerza, la convicción de que todo es posible y el cumplir sus promesas. Espiritual, Carlos Santana suele hablar de la música como un vehículo de sanación y conexión espiritual. Para él, tocar la guitarra es una forma de transmitir energía positiva. Es auténtico, se caracteriza por no temer al ridículo y por experimentar con fusiones musicales poco convencionales como el rock, blues, jazz, música africana y caribeña. Es introspectivo, existe en él una mezcla de independencia, práctica y búsqueda de identidad artística. La personalidad de Carlos Santana también es colaborativa, aunque es profundamente individualista en su estilo, ha sabido trabajar con otros músicos y abrir espacios de colaboración que enriquecen su obra. Resiliente y perseverante desde sus inicios en México hasta su éxito internacional, su trayectoria muestra una gran capacidad de adaptación y constancia. Su personalidad se refleja en su música, en una fusión cultural, en una emoción intensa. Sus solos de guitarra transmiten sentimientos profundos desde la melancolía hasta la euforia y en una espiritualidad que se encuentra en muchas de sus composiciones. Teoría del desarrollo psicomotor. Carlos Santana desarrolló en sus primeros años habilidades en distintas áreas, lenguaje, motora, manipulativa y social, como la mayoría de los niños, desarrollando además habilidades musicales debido a la influencia de su padre con el violín. Teoría del apego, del vínculo emocional y afectivo que lo unía a su madre, sentó las bases de su desarrollo como la persona que ha sido y sigue siendo. Este fue un apego seguro. Del desarrollo psicosocial. Para Vygotsky, la fuerza del aprendizaje depende de las interacciones sociales que el niño tenga con otras personas. En el caso de Carlos Santana, su aprendizaje tanto de niño como adolescente y luego adulto tiene gran influencia de su entorno y las personas que lo han rodeado. Reflexión final. Carlos Santana encarna cómo la música, el amor familiar y la resiliencia pueden entrelazarse con las teorías del desarrollo humano para dar forma a una vida plena y trascendente. La vida en Tijuana y luego en Estados Unidos le exige adaptarse a entornos complejos, enfrentando barreras culturales y económicas. Aquí se refleja su resiliencia que supo transformar las dificultades en fuerza creativa. Contó con apego seguro ya que sus padres ofrecieron cuidado, protección y estímulo. Su padre le regaló su primera guitarra luego de oírlo tocar en una plaza. Con esto no solo le regaló un instrumento, sino un símbolo de confianza. Su virtuosismo no es solo talento innato, sino el resultado de un proceso psicomotor cultivado con disciplina y pasión. Ese es mi trabajo, espero le haya gustado.